Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Decía el escritor mexicano Carlos Monsiváis que se vive solo una vez y nuestros padres hicieron muy mal en educarnos en las tradiciones de la escasez. Hoy quiero hablar sobre unas personas muy malas, tan malas que son los causantes de todos los desastres económicos en los países socialistas y comunistas. Unas personas perversas, carentes de amor al prójimo, sin conciencia ni valores colectivos, unas personas que con su modo de actuar provocan hambre, miseria y necesidad por donde quiera que pasan. Personas que solo pueden ser comparadas con los cuatro jinetes del apocalipsis. Son definitivamente lo peor del mundo. Estas personas son los acaparadores. Hasta aquí la versión manipulada que nos cuenta el gobierno cubano. Ahora vamos a ver de verdad quiénes son los acaparadores. Definamos qué es un acaparador. Un acaparador es una persona que acapara, es decir, acumula cosas que también los demás desean o necesitan, en especial artículos comerciales que se prevé que escasearán o se encarecerán. Como he dicho en la introducción del vídeo, el desgobierno cubano tiene varios enemigos a los cuales culpa de toda su desgracia, como ya sabemos. Después del embargo y de la CIA, los siguientes por orden de ataque son los acaparadores. Hay muchos tipos de personas a las que el gobierno cubano acusa de acaparadores en Cuba, desde una cubana cuentapropista que vimos en las redes sociales que la condenaron a cárcel por comprar huevos, hasta un señor que compra 20 paquetes de detergente y también lo acusan de acaparador. El fenómeno del acaparamiento tiene varias vertientes. Una de ellas está reconocida por la ciencia como un trastorno de salud, por ejemplo, pero no vamos a hablar hoy aquí de esa vertiente. Hoy vamos a hablar del acaparamiento de artículos en Cuba. Según el portal de desinformación Cuba Debate, en un post publicado en mayo de 2018 en la provincia de Santi Espíritus, se habían efectuado 1080 denuncias contra acaparadores. Si extrapolamos este dato al resto de provincias del país, podemos tener una idea de que el supuesto problema del acaparamiento mueve unos cuantos miles de denuncias anuales a nivel nacional. Retomemos entonces la definición de acaparador. Un acaparador es una persona que acumula cosas que también los demás desean o necesitan, en especial artículos comerciales que se prevé que escasearán o se encarecerán. Esta definición la podemos dividir en cuatro partes. La primera es la persona que acumula cosas, por tanto, el acaparador, el enemigo del pueblo según el desgobierno cubano. La segunda son los demás que desean o necesitan, que no son más que el resto de ciudadanos, el pueblo de Cuba. La tercera, los artículos comerciales, que es el objeto que se acapara. Y la cuarta, y aquí está la clave, que se prevé que escasearán o se encarecerán, que no es más que la causa del conflicto. Podemos decir entonces que tenemos identificado el sujeto, que es el acaparador, el afectado, que es el pueblo, el objeto, que son los artículos comerciales, y la causa del acaparamiento, que es la escasez y los precios. Y podemos decir entonces que, teniendo en cuenta la propia definición de acaparamiento, el acaparamiento está condicionado a la previsión de escasez y encarecimiento. Por tanto, si no se prevé que habrá escasez y encarecimiento, no habrá acaparamiento. Esto es según la definición, no me lo he inventado yo, está definido así. Es bueno tener identificado cada una de las partes de este proceso porque todo en la vida, familia, tiene una causa. Todos los problemas tienen una raíz. Y en Cuba, por desgracia, no nos han educado a identificar la raíz de los problemas porque siempre la raíz termina siendo la misma, la mala gestión del desgobierno cubano. Y, claro, no nos pueden enseñar a atacar la raíz del problema cuando la raíz son ellos mismos. El desgobierno cubano culpa a los acaparadores de muchos de los problemas de abastecimiento que hay hoy en Cuba.
Esto no es un fenómeno solo de Cuba, esto pasa también en Venezuela. Pero, como podemos ver en la propia definición de acaparador, la raíz del problema no es el acaparador en sí, la raíz está en la escasez y en los precios. En el caso de Cuba, la escasez la provoca el propio gobierno cubano, que con su economía controlada, planificada y centralizada no es capaz de abastecer a la población de los productos básicos. Y el problema de los precios, que ya lo hablé en el video que expliqué lo nefasto que era topar los precios, el problema de los precios también lo provoca el desgobierno cubano con la inestabilidad en la oferta y topando los precios. En Cuba no hay un mercado mayorista, por tanto, la mayoría de los mal llamados acaparadores no son más que pequeños comerciantes dueños de pequeños negocios que, como es lógico, compran volúmenes importantes de productos para abastecer sus negocios. Según está estructurada la economía cubana a día de hoy, controlada, centralizada y planificada por el desgobierno cubano, ¿quién sería entonces el responsable de que no haya un mercado mayorista? Evidentemente, el propio desgobierno cubano. Por tanto, ¿quién provoca el desabastecimiento y la escasez para estos pequeños comerciantes? El propio gobierno cubano. Y por tanto, ¿quién es el responsable de que exista acaparamiento? El propio desgobierno cubano. Lo que no quiere decir, familia, que no hayan especuladores y revendedores. Claro que los hay, pero ¿con qué especulan estas personas? ¿Con miles de barriles de petróleo? ¿Con toneladas de cereales? ¿Con el precio del Bitcoin? ¿Con la industria inmobiliaria? No, familia, especulan con paquetes de detergente, con pañales, con mortadella, con hamburguesas, con cosas con las que solo se puede especular en Cuba porque no hay oferta ni estabilidad en la oferta, lo que provoca escasez y desabastecimiento. ¿Y quién es el responsable de la oferta y de la estabilidad de la oferta en Cuba? El desgobierno cubano. ¿Y quién provoca escasez y desabastecimiento entonces? Pues el propio desgobierno cubano. Y por tanto, ¿quién es el responsable de que exista acaparamiento y especulación? Volvemos a la raíz del problema, el propio desgobierno cubano. Otros posibles acaparadores son ciudadanos comunes que son conscientes de que tienen que comprar los productos en el momento en que los sacan y tienen que comprar la máxima cantidad porque no saben cuándo los volverán a sacar. Y de lo que sí están seguros es de que se van a acabar en cualquier momento. ¿Y quién es el responsable de que se acaben y no los vuelvan a sacar? Es decir, el responsable de la inestabilidad en la oferta en Cuba, el desgobierno cubano. Por tanto, ¿quién provoca escasez y desabastecimiento? El desgobierno cubano. Y por tanto, ¿quién es el responsable de que exista acaparamiento por parte de ciudadanos de a pie que no les interesa revender nada? Volvemos a la raíz del problema, el desgobierno cubano. El acaparamiento, familia, es un fenómeno que ocurre en el mundo entero, no solo en Cuba. En todo el mundo se acaparan cosas. La diferencia está en que en el resto del mundo se acapara y se especula con toneladas de grano, con millones de barriles de petróleo, con toneladas de maíz, con miles y miles de viviendas, con cultivos que incluso ni siquiera todavía se han sembrado. Y este fenómeno puede afectar de forma muy negativa a países enteros, provocando incluso hambrunas. Pero en Cuba se acapara y se especula con huevos y pañales. Esto es cuanto menos ridículo. Y lo peor es que te acusen de acaparador por comprar huevos y comprar pañales. A mí me surgen las siguientes preguntas. ¿Quién es el que dice a partir de cuántos huevos o cuántos pañales te conviertes en acaparador en Cuba? ¿Quién es el que determina cuántos huevos tú puedes comerte al día y a partir de esa cantidad ya eres un acaparador? ¿Qué ley es la que dice cuántas unidades puedes comprar de según qué artículo para a partir de ahí convertirte en un acaparador? La persona del desgobierno cubano que pone estos límites también se los pone para sí mismo. Si un turista compra 70 cartones de huevos en Cuba, ¿también es un acaparador?
La mesa de comida de la foto que vimos de Díaz-Canel con botella de vino incluida cuenta como acaparamiento. Si no se acabaran los huevos en las tiendas, si siempre hubiera huevos en las tiendas de Cuba, como ocurre aquí en España, por ejemplo, que nunca se acaba, seguirían existiendo los acaparadores de huevos. Familia, el acaparamiento en Cuba no existe. Lo que existe es miseria, escasez, necesidad, desabastecimiento e inestabilidad en la oferta. La gente sabe que cuando sacan algo tienen que comprarlo porque no saben cuándo lo volverán a sacar. Y eso es lo que provoca que algunas personas compren más unidades que las que comprarían en una situación normal. Y por otra parte, la falta de mercado mayorista hace que los cuentapropistas tengan que abastecerse del propio mercado minorista, y esto es absurdo, pero es la realidad de Cuba, creando así los revendedores, entre otros fenómenos. Esta foto es del Black Friday en una economía de mercado, y esta otra es una foto de la batalla de Cuatro Caminos. Y aunque algunos en Cuba se empeñan en compararlas, no tienen nada que ver. La primera está dada por la euforia del mercado, por la euforia del consumismo que a veces termina generando idiotez en las personas. Y la segunda está dada por la escasez, el hambre y el desabastecimiento. Son dos cosas totalmente distintas y no tienen nada que ver. Esa es la realidad. Ahora vamos a traducir al cubano la definición de acaparador. Sería más o menos algo así. Persona que compra lo que necesita para su negocio, para su casa o para revender, que dicho sea de paso también es un negocio, que es consciente de que si no lo compra se va a acabar y que luego no hay más, y que es hostigada por el desgobierno cubano, haciéndole pensar al pueblo que esa persona es la causante del desabastecimiento en Cuba. Esta sería más o menos la traducción de acaparador aplicada a Cuba. Espero que ahora, familia, cuando escuchen por el noticiero hablar de los acaparadores, sepan que los acaparadores cubanos, en primer lugar, comparados con los del resto del mundo, son inexistentes y, en segundo lugar, no son la raíz del problema. La raíz del problema es el desgobierno cubano, como lo es en la mayoría de los problemas que tenemos en Cuba. Estos son los datos, familia. Estos son los tristes datos de la realidad cubana, y así es como te manipulan y te enfrentan contra otros cubanos de a pie, igual que tú, que lo único que buscan es sobrevivir. No son acaparadores, son personas sometidas a escaseces, necesidades y una serie de problemas, y que están intentando también sobrevivir. Un saludo, familia. Nos vemos en próximos videos.